Paz de Cristo, Iglesia Centro Apostólico de Adoración. Les queremos dar la bienvenida en este día para dar este estudio de la palabra del Señor. Les damos la bienvenida a nuestros amigos que también nos miran por medio de las redes sociales. Esperemos que la palabra de Dios llegue no solamente al hogar, sino que llegue hasta el corazón y haga el propósito para lo cual es enviada. El estudio que nos ocupa en este día, el título Sacrificio Viviente, su servicio razonable. Y para ello vamos a leer las escrituras en primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 en adelante. Y antes de comenzar a leer, queremos elevar a Dios una oración. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Jesús. Te pidemos en estos momentos, Padre Santo, que tú nos hables por medio de tu palabra. Que sea, Señor, tu palabra que llegue y haga el efecto en cada corazón, Señor, para lo cual tú la has enviado, Padre. Te pidemos que seas tú quien hables, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, como decimos el título de este estudio, Sacrificio Viviente, su servicio razonable. Vamos a leer en primer libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 7, y vamos de allá a continuar. Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vamos a tomar una pequeña pausa allí. Lo que queremos, hermanos, mirar por medio de este estudio es el sacrificio viviente, su servicio razonable, y luego vamos a mirar a la vez lo que es irrazonable. Aquí hay dos tipos que podemos mirar. Cuando el profeta de Dios dio la palabra, Dios habló por el profeta y dio la palabra y dijo: por mi palabra, hablando Dios por el profeta, vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate. Ya le había dado el Señor la palabra de que le dijera al rey que no habría lluvia. Y esa no era la palabra del profeta, sino la palabra de Dios por el profeta, y el profeta entregó el mensaje. Queremos hacer algo muy notorio aquí, que debido a la desobediencia del pueblo, del rey que condujo al pueblo a desviarse de Dios, a raíz de eso vino este castigo sobre la tierra, que no llovería por ciertos años determinados por la palabra de Dios. Dijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando el Señor diera su palabra, volvería a llover.
Lo que queremos mirar es el sacrificio viviente, el sacrificio que luego tomó el siervo de Dios. Hubo aquí una necesidad de una grande obediencia, de no nada más creer en Dios, sino que creerle a Dios. Y en esto es en lo que nos queremos enfocar como una enseñanza en nuestra vida hoy en día, hermanos y amigos, que Dios habla y es necesario creerle. Dios habló por el profeta Elías, su siervo, y sin duda, mis hermanos, que el profeta ha de haber estado pensando, ¿cómo va a ser esto que por tantos años no llueva? Pero el profeta no dudó de la palabra de Dios. Esa es la diferencia, porque el profeta tuvo que entregar el mensaje como Dios se lo entregó. Por mi palabra, dijo, por mi palabra, hablando Dios por medio del profeta, que no iba a haber agua ni rocío que regase la tierra. Y a raíz de eso venía el castigo sobre el humano, pero Dios protege sus siervos. Le dijo a su siervo, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Miremos cómo Dios, hermanos, qué hermoso cuando hace su plan. Dios pone en su plan todo a su debido tiempo. Dios le da la orden a su siervo y le dice, vete, escóndete en el arroyo. Allí vas a tener agua para beber. Y yo he mandado los cuervos que te den de comer. Fijémonos cómo Dios protege a sus siervos. Eso es el otro párrafo que nos enfocamos. ¿Qué es lo irrazonable? Porque, hermanos, comer del alimento cada día, eso es razonable, eso es visible, es bien razonable, aceptable. Pero que el Señor te diga, voy a mandar los cuervos para que te den de comer, hermano, eso es irrazonable. Pero es allí donde entra creerle a Dios. No únicamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Elías, yo me imagino que tomó su mochilita y ahí va caminando a donde Dios lo envió que se fuera. Ve, escóndete en el arroyo, allí va a haber agua para que bebas. Pero la otra parte, yo mandaré los cuervos que te alimenten. Iría él por el camino pensando, bueno, yo pienso que como humano tuvo que pensar varias cosas, pero una cosa sí estoy seguro, que creyó a su Dios y se fue y allí se escondió. Ay, hermanos, pero dice que al pasar el tiempo se fue secando ese arroyito. Ahora, Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, ¿tú me has mandado de comer por medio de los cuervos? Yo creo que tú tienes algo más en tu plan. Y sin duda, hermanos, que el Señor tenía algo más en su plan. El Señor entonces le dijo, dice versículo 7 en adelante, dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces algo común
que después de no haber agua, se iba a secar. Pero Dios tenía algo más en su plan. Es allí donde viene un segundo paso, en creer en el sacrificio viviente, lo que estás viviendo, un sacrificio que estás viviendo. Entonces dice el versículo 8 en adelante, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Miramos una vez más el plan de Dios. El plan de Dios irrazonable para el hombre, pero que Dios lo tenía ya todo preparado. Ahora aquí va el profeta, el siervo de Dios, hacia su segundo punto donde Dios lo manda, y aquí envuelve a una persona más en el sacrificio viviente. Levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y en un vaso para que beba. El Señor ya tenía todo en su plan establecido, por eso le dijo a su siervo, levántate, vete. Yo ya he preparado a alguien más que te va a alimentar. Fijémonos, hermanos, y analicemos la importancia de creerle a Dios. Hablamos de sacrificio. ¿Qué es lo que hacemos como un sacrificio? Es un sacrificio viviente, algo que tenemos que vivir día con día, pero el más allá es el creerle a Dios. Podemos hacer sacrificios, pero llegamos al más allá, a creerle a Dios. Necesitamos que hacerlo, hermano. Y esa es la enseñanza de este estudio en este día, que es el sacrificio viviente. Una vez más, lo irrazonable, lo que podemos mirar, lo que podemos tocar, es algo razonable. Pero Dios manifiesta su poder en lo extraordinario, en lo irrazonable. Volvemos para atrás cuando el Señor le dijo a Elías, yo he ordenado a los cuervos que te lleven de comer. Para Elías a lo mejor eso le sonó irrazonable, pero él creyó a Dios y Dios cumplió su promesa. Es ahí donde queremos llegar, en donde está la clave principal, hermanos, que para que Dios cumpla su promesa, su palabra en nosotros, es necesario que nosotros creamos a lo que Dios nos dice. Creamos a lo que Dios nos promete. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ay, Señor, allí es donde entra ahora la prueba
en otra segunda persona. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hermanos, aquí se encuentra una situación tremenda. Se encuentra con una viuda que ya no tenía para el alimento para ella y para su hijo. Había llegado la escasez del alimento por falta de las aguas. Había escaseado los graneros de todas las áreas. Se encuentra aquí una viuda saliendo de la ciudad. Va a recoger una leñita para cocinar la última parte de su harina que le sobraba para ella y su hijo, y luego después esperar la muerte. Básicamente eso es lo que ella está diciendo. Voy a cocinar lo último que tengo para comérnoslo yo y mi hijo y morir. Oh, pero lo que no sabía todavía esa mujer, la promesa que iba a recibir por parte del siervo de Dios. La promesa de Dios por parte del siervo de Dios que había sido enviado. Pero había una cosa que me llama la atención, que le dice, vive Jehová tu Dios. Esa mujer sabía al Dios que Elías servía. Aleluya. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñito de harina en esa vasija, un poquito de aceite, y se acaba nuestro futuro. Oh, pero el siervo de Dios, Elías, le dijo, no tengas temor. Aleluya. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Quiero hacer una pequeña pausa aquí en esta escritura. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Pongámonos en esta situación. Esa mujer, yo me imagino que pasó por su mente, cómo este hombre me pide que primero haga para él. Se va a acabar la harina, se va a acabar el aceite. Yo y mi hijo nos vamos a morir de hambre. Oh, pero hermano, dice la palabra de Dios, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Allí entró la promesa, hermanos. Y de segurito, hermanos, que esta mujer se encontró en un dilema tremendo. El dilema donde, ¿qué hago? Y ella como humana quizás dudó, quizás en su corazón, o podía haber rechazado esa petición del siervo de Dios, que le hiciera primero de comer a él. Pero hizo una decisión correcta porque entró en el nivel que creyó a Dios. El siervo de Dios le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí.
Allí, hermanos, entra la parte del sacrificio viviente. Ella sacrificó a ella y su hijo por el siervo de Dios. Pero ella tuvo en sí misma esa confianza que siguió obedeciendo la palabra. Creyó a la palabra de Dios por medio de su profeta. Dice que no escasearía, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Esa fue la palabra de promesa. Fijémonos, hermanos, ¿cuándo toma efecto la promesa de Dios? ¿Cuando la oyemos o cuando la creemos? Hermano, hermana, amigo, yo te quiero llevar hasta ese nivel, que entendamos que cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. La cumple porque honra su palabra. Él honra su palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y es allí, hermano, cuando Dios honra su palabra, cuando nosotros creemos a lo que Él nos dice. No es nada más decir creemos en Dios, dice la palabra. Los demonios también creen y tiemblan, pero no le pueden creer a Dios. Ellos están destituidos ya de la gloria de Dios. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Nosotros, como hijos de Dios y pueblo de Dios, creemos en Dios y le creemos a Dios. Es por eso que se efectúan los milagros en las vidas humanas, porque le creemos a Dios, creemos en el poder de Dios. El sacrificio vivo, hermanos. Podemos también aquí implementar el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, que Él llevó hasta la cruz del Calvario. Un sacrificio vivo, hermanos, que no tenía necesidad, pero lo hizo por amor a usted y a mí. Esa es la diferencia, mis hermanos, de un sacrificio viviente. Sacrificar. Lo que nos duele no es sacrificio, lo que no cuesta no es sacrificio. Repito, nuestro Señor Jesucristo, Él pagó el precio máximo. A Él le costamos. Él derramó por nosotros su sangre, su vida la entregó completamente por nosotros. Ese es un sacrificio vivo. ¿Qué nos pide a nosotros el Señor que hagamos? Ahí vamos a entrar ahorita en esas preguntas. Queremos continuar leyendo esta escritura. Y dice el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija menguó. No escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ni la harina escaseó, ni el aceite menguó, conforme a la promesa, conforme a la palabra. Que si esta viuda atendía a siervo de Dios, era un acto de fe, que creía a Dios y lo atendió. Dios ya le había preparado el corazón a la mujer para que ella lo recibiera. Quizás cuando salió y miró por allí un extranjero, todavía no tenía idea de lo que le iba a pedir. Pero cuando llegó el punto de la prueba de parte de Dios hacia ella, es allí donde tuvo ese, podemos decir, dilema.
¿ahora qué hago? Pero como hemos dicho, ella escogió escuchar y obedecer la voz de Dios por medio del profeta. Y eso es lo que a ella le trajo vida. Porque déjeme decirle, ella estaba a tomar una decisión. O vida, si creía, o muerte. Porque si se comía el último pan, de segurito que moría. Y ella estaba consciente. Pero decidió tomar la decisión correcta conforme Dios le puso en su corazón. Sacrifícate tú. Dale al siervo de Dios primero. La obediencia es lo que trajo la victoria en esta situación. Que la harina no se escaseara y que el aceite tampoco se escaseara. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo? Perdón, el versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre su cama. Quiero decir, hermanos, allí viene otra prueba más. Después de que esta viuda alimentó al siervo de Dios, ahí viene otra prueba más. Pero fijémonos cómo Dios una vez más muestra su mano de poder. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. El siervo de Dios clama a Dios, porque él miraba la aflicción en esta madre. Su hijo había muerto después de atender al siervo de Dios. Por eso Elías le dice esto al Señor. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces, tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aleluya. Qué hermoso se manifiesta el Señor cuando tiene todo en su plan establecido. Por eso dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Hermanos, esta pobre viuda pudiera haber dicho desde el principio, moremos y se acabó. Pero no, Dios tenía en su propósito mostrar su mano de poder, no nada más por su siervo Elías, sino porque también ella creyó a la voz de Dios por medio de su siervo. Es allí, hermanos, cuando el Señor dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
porque cualquiera que salve su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por mi bien la encontrará. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este estudio? Esta mujer decidió. Ella decidió perder su vida para ganarla. ¿Cuándo lo hizo? Cuando obedeció la voz de Dios por su siervo que le dijo: dame de comer a mí primero y luego haz como dices. Ella tuvo esa confianza y obedeció la voz de Dios. Hay una pregunta ahí que tenemos. Cuando escuchas esta idea de tomar tu cruz, la pregunta es: ¿qué crees que significa en su sentido más básico? Jesús siempre es muy directo acerca de lo que requiere de aquellos que lo seguirán. Pregunta número 2. ¿Qué crees que la iglesia está haciendo lo que Jesús requiere para seguirlo? ¿O tiene una tendencia a no prestar importancia al sacrificio de Jesús para que las almas vengan a Cristo Jesús? Son preguntas que nos hacemos y nosotros mismos podemos darnos esa respuesta. ¿Qué tanta importancia le estamos dando al sacrificio de Jesús para que las almas vengan a su camino santo? El tomar nuestra cruz nos dedicamos al Señor. Cualquiera que sea el costo para poder obtener lo que está más allá, la salvación de nuestras almas. Aunque el camino de la cruz es de hecho sacrificar todo, que básicamente es ganar todo. Como dijo el Señor: el que sacrifica su vida, el que toma su cruz y lo sigue, hallará la vida si se niega a sí mismo. Es lo que está haciendo esta pregunta. Es de hecho sacrificar todo, que básicamente es ganar todo. ¿Ha encontrado que es cierto que ha ganado más cuando se ha sacrificado por Cristo? Esa es una pregunta personal. ¿Usted ha encontrado que ha ganado más cuando usted se ha entregado y ha sacrificado algo por Cristo? Como sacrificios vivientes, nuestra adoración y consagración, y nunca morimos excepto para nosotros mismos. Es decir, moremos para esta carne. Mis deseos. Aquí es donde entra la palabra: toma tu cruz y sígueme. El Señor me está diciendo: ya no vas a hacer tu voluntad, vas a hacer lo que yo te diga. Y nosotros, hermanos, en veces tendemos a seguir haciendo nuestra voluntad, pero eso no quiere decir que eso agrade a Dios. Aleluya. Y santificados por la palabra y su espíritu, y apartados para Él como sacrificio aceptable para Dios. Estamos en una relación correcta con Él y así complacerlo a Él. Estamos en una relación correcta con Él. Hemos tomado nuestra cruz y lo hemos seguido. ¿Qué tanto? Hermanos, eso es algo que cada uno tenemos que analizar nuestra vida, analizar nuestras convicciones. Déjame llevarte para atrás, hermano.
Este siervo de Dios tenía sus convicciones puestas en el único Dios vivo. ¿En quién las tenemos tú y yo, mi hermano? ¿Cuál es ese sacrificio viviente? Déjame decirte, hermano, es bien fácil hablar. Es bien fácil, hermano, hablar, pero hacerlo es donde está un poco más difícil. Te voy a poner un ejemplo, hermano, en lo que estamos pasando hoy en día. Yo me puedo parar enfrente de ti cuando tú estás enfermo y yo estoy sano y te puedo decir, hermano, ten fe en el Señor te va a sanar. Y es lo correcto, te estoy ayudando a aumentar tu fe. Pero no es igual, tú lo estás pasando, yo nada más te estoy animando. Cuando yo estoy de ese lado es cuando yo en verdad entiendo. Aleluya. Hermanos, el sacrificio vivo se tiene que vivir cada día para entender la voluntad de Dios. ¿De parte de qué lado estamos? ¿Creemos solamente o también le creemos a Dios? Aleluya. Nos presentamos a Dios a través de actos específicos como la oración, la lectura de la palabra, el ayuno y la adoración. Así como nos damos nosotros mismos a estos actos del Espíritu lentamente, pero sin duda trae a la verdad semejanza de Cristo. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Estos sacrificios vivos, que dediquemos tiempo en oración. ¿Cuánto tiempo es necesario? Tú, hermano, y Dios. Tú y Dios. En una ocasión el Señor se llevó a sus discípulos a orar y volvió después de una hora y los halló dormidos y les dijo, ¿no podéis haber orado conmigo una hora? Pero hermano, hermana, ahí eso es entre tú y Dios. Déjame decirte, nuestro Dios merece mucho, mucho más que lo que le damos, hermano. Mi consejo es esfuérzate, mi hermano. No te conformes con 5 minutos, 10 minutos. El Señor merece mucho más. Él no se conformó con llevar la cruz a la mitad del camino, mi hermano. Él la llevó hasta el final, hasta cuando pudo decir la palabra, consumado es. Hermano, quiero dejarte con estas palabras en tu mente, en tu corazón. Enfoque de oración y así vamos a terminar. Señor, te doy mi vida en total compromiso contigo. Tomaré mi cruz y te seguiré. Quiero complacerte y cumplir tu voluntad. He elegido buscar primero tu reino. Gracias por librarme de la pena del pecado. Ofrezco mi vida a ti en adoración y consagración. Hermanos, quiero dejar esto en sus corazones. Que mi gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga y los guarde siempre en su santa mano. Hermanos, no nos olvidemos de orar por nuestros hermanos en necesidad de sanidad física y también por las almas, por la salvación de su alma. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Adelante buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, y hasta la próxima vez, mis hermanos. Dios les guarde.